Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén disfrutando de un día verdaderamente fantástico, lleno de luz y buenas energías. Hoy abordamos un tema que ha estado resonando con una intensidad particular, no solo en los titulares de las revistas de espectáculos, sino también, y quizás de forma más profunda, en los corazones de millones de fans alrededor del globo. Es un tema que, estoy seguro, han estado esperando ansiosamente que desgranemos, la posibilidad de que una de las parejas más queridas y seguidas del firmamento del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel, esté considerando un reencuentro. Sí, amigos, el título de este vídeo lo anticipa todo, está Kerem Bürsin buscando activamente una reconciliación con Hande Erçel. Este es el enigma palpitante que nos proponemos desentrañar hoy, sumergiéndonos en las últimas pistas, los rumores más persistentes y los gestos que, para muchos, son claros indicadores de una llama que aún no se ha extinguido del todo. Para aquellos que se unen a nuestra comunidad por primera vez, les extendemos una calurosa y sincera bienvenida. En este canal, nos consagramos a traerles las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias que realmente importan sobre sus celebridades favoritas, desentrañando los entresijos de sus vidas públicas y, a veces, privadas. Y si aún no han formado parte de nuestra creciente familia, les invito, con todo el afecto, a que presionen ese codiciado botón de suscripción y activen la campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, de cada primicia, de cada debate que consideramos esencial. Su apoyo, créanme, significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante con más y mejor contenido. Ahora, volviendo al corazón de nuestro interés actual, la fascinante, para muchos, esperanzadora posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como bien sabemos, su relación trascendió las pantallas para convertirse en un fenómeno global. La química innegable que compartían en la aclamada serie Senkal Kapm, Llaman a mi puerta, no fue un mero artificio de guionistas o directores, esa conexión especial, esa chispa magnética, traspasó la ficción para solidificarse en una historia de amor real. Una historia que fue seguida con una devoción casi religiosa por la prensa, por supuesto, por una legión de fans que se enamoraron de su complicidad y de su evidente felicidad. Por eso, cuando el anuncio de su separación sacudió el panorama mediático, fue un auténtico golpe para incontables seguidores que habían invertido emocionalmente en su unión. Pero, ¿significa eso que ese capítulo se cerró para siempre, sin posibilidad de una segunda parte? Los movimientos recientes de Kerem Bürsin, así como algunas declaraciones cuidadosamente escogidas, han reavivado con fuerza las llamas de la esperanza entre los románticos empedernidos y los devotos seguidores de esta pareja. Vamos a sumergirnos en los detalles, a desmenuzar cada indicio, cada matiz. Durante las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de señales, pequeñas en apariencia, pero de una significancia considerable para quienes observan de cerca. Estas señales apuntan, de manera consistente, a que Kerem podría estar reconsiderando, reevaluando, e incluso, quizás, buscando activamente un acercamiento. No se trata de simples especulaciones vacías o de rumores infundados, hablamos de acciones y palabras concretas que han sido analizadas al milímetro por la comunidad fan. Por ejemplo, uno de los gestos más comentados ha sido el de Kerem dando me gusta a publicaciones recientes de Hande en redes sociales. Y no hablamos de cualquier tipo de publicación, algunos de estos me gusta han sido dirigidos a contenidos que parecen ser más personales, más íntimos, o incluso sentimentales. Si bien es cierto que esto podría interpretarse como un simple gesto de apoyo entre colegas y, presumiblemente, amigos, para la vasta mayoría de sus seguidores, es mucho más que eso. Es un indicio palpable de que todavía existe un interés subyacente, una conexión que, a pesar de la separación, no se ha roto por completo. Es un hilo conductor que, aunque delgado, persiste. Más allá de estas interacciones digitales, que a menudo son el primer termómetro del sentir de las celebridades, existen informes,
provenientes de fuentes que se autodenominan cercanas a ambos, que sugieren que Kerem ha estado preguntando por Ande. Se dice que muestra un interés genuino en cómo se encuentra, en su bienestar y en su vida actual. Es crucial, por supuesto, abordar estos informes con la debida cautela y una dosis saludable de escepticismo. El mundo de las celebridades está plagado de filtraciones, rumores y desinformación. Sin embargo, cuando una serie de indicios, aparentemente inconexos, comienzan a acumularse y a formar un patrón coherente, es difícil ignorarlos por completo. La recurrencia de estas mención es sobre el interés de Kerem en Ande empieza a trazar una figura que resulta muy sugerente. Pero sin duda alguna, el ingrediente más jugoso y revelador en esta ecuación son las propias declaraciones de Kerem Bürsin cuando se le interroga directamente sobre Ande. En entrevistas recientes, en esos momentos en que los reporteros, ávidos de titulares, le consultan sobre la posibilidad de una reconciliación, Kerem ha adoptado un tono deliberadamente enigmático. Sin embargo, lejos de cerrar categóricamente la puerta a esta idea, sus respuestas han sido cuidadosamente ambiguas, pero nunca rotundamente negativas. En lugar de desmentir cualquier posibilidad, a menudo responde con sonrisas que parecen insinuar mucho más de lo que las palabras expresan, o con frases que, aunque diplomáticas, dejan una brecha abierta a la esperanza. Expresiones como "el tiempo dirá" o "nunca se sabe qué deparará el futuro" son el pan de cada día en estas conversaciones. Estas respuestas, que podrían considerarse evasivas por algunos, para los seguidores más optimistas son auténticas señales de esperanza, chispas que alimentan el anhelo de verlos juntos de nuevo. Para ilustrar esto, recordemos una entrevista que tuvo lugar hace poco más de un mes. En ella, a Kerem se le preguntó directamente si todavía mantenía contacto con Ande. Su respuesta fue acompañada de una sonrisa pícara: "Sí, mantenemos una buena relación. Es una persona maravillosa". Cuando la insistencia de los reporteros se dirigió hacia la posibilidad de una reconciliación, Kerem añadió: "Todos tenemos capítulos en nuestras vidas que terminan y otros que comienzan. Lo importante es seguir adelante y estar bien. Si el destino nos vuelve a unir, ¿quién sabe?". Estas palabras, amigos míos, son oro puro para quienes buscan una señal, una confirmación, una grieta por donde asomarse la esperanza. No es un no rotundo, y lo que es aún más significativo, la describe como una persona maravillosa, una frase que denota un respeto y un afecto que, a todas luces, perduran a pesar de la separación. Este tipo de declaraciones son precisamente las que hacen que la maquinaria de la especulación y el deseo de los fans funcione a toda máquina. Es vital, en este punto, recordar la magnitud de la conexión que existió entre Kerem y Ande. Su relación no fue un romance fugaz, de esos que nacen y mueren bajo el foco mediático sin dejar apenas huella. Fue una historia de amor que, gracias a la plataforma de Senkalkam, se convirtió en un fenómeno de masas, con un alcance verdaderamente global. Se apoyaron mutuamente en sus trayectorias profesionales, compartieron momentos íntimos que, inevitablemente, fueron expuestos a la mirada pública, y construyeron una base de fans tan sólida y apasionada que los veía como la pareja perfecta, casi como un ideal a seguir. Por lo tanto, es completamente natural, comprensible e incluso esperable que la idea de una reconciliación resuene con tanta fuerza en la comunidad de seguidores. Para muchos, ellos representan la personificación de la esperanza, la creencia de que las grandes historias de amor tienen la capacidad de superar obstáculos, adversidades y distancias, y de encontrar, en última instancia, un camino de regreso. Profundicemos ahora en las posibles motivaciones detrás de este supuesto renovado interés de Kerem en Ande. Una de las explicaciones más sencillas y, quizás, más comunes, es la nostalgia. Es posible que Kerem esté reviviendo los recuerdos de los buenos tiempos que compartieron, de la felicidad y la complicidad que experimentaron juntos. O tal vez, y esta es una perspectiva que cobra cada vez más fuerza, tras un periodo de separación,
ambos han tenido la oportunidad de reflexionar profundamente sobre lo que tuvieron, sobre la profundidad de su conexión, y se han dado cuenta del verdadero valor de lo que compartieron. En el vertiginoso y a menudo agotador mundo del espectáculo, donde las agendas son frenéticas, las presiones externas son inmensas y la vida pública eclipsa la privada, las relaciones pueden desgastarse y fracturarse. Un tiempo de distancia, de reflexión individual, podría haber permitido a ambos reevaluar sus prioridades, comprender mejor lo que realmente importa en la vida, quizás, darse cuenta de que su vínculo era más fuerte y valioso de lo que pensaban en el fragor del momento. Otra perspectiva fascinante es que, a pesar de la separación oficial, el respeto mutuo y el profundo cariño que se profesaban siguen latentes. Es importante destacar que Andercel, por su parte, también ha mantenido una postura de considerable reserva en cuanto a este tema. Cuando se le ha preguntado sobre Kerem, suele expresar buenos deseos para él, enfatizando la importancia de la privacidad y el respeto por su vida personal. Si bien estas respuestas no constituyen una confirmación de una reconciliación, tampoco representan un cierre definitivo. Demuestran una madurez notable y un deseo genuino de mantener la cordialidad y el respeto, lo cual, en el complejo entramado de las relaciones personales, es un terreno extraordinariamente fértil para cualquier tipo de acercamiento futuro. No podemos subestimar, en este análisis, la influencia considerable de los fans. La comunidad de seguidores de Senkal Camp es, sin lugar a dudas, una de las más leales, apasionadas y vocalmente activas que existen. Constantemente, y a través de múltiples plataformas, expresan su anhelo, su deseo profundo, de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, no solo en la vida real, sino también en futuros proyectos profesionales. Esta presión, esta manifestación colectiva de deseo, aunque no debería ser el único factor determinante en las decisiones personales de los artistas, sí crea un ambiente propicio, un caldo de cultivo, en el que la posibilidad de una reconciliación es objeto de debate constante, de especulación y de ferviente esperanza. Las redes sociales se inundan de edits creados por fans, de mensajes de apoyo incondicional y de complejas teorías sobre su posible reencuentro. Es innegable que este flujo constante de afecto y deseo llega, de una u otra forma, a los oídos y corazones de ambos. Sin embargo, es imperativo mantener la cabeza fría y basar nuestras conclusiones en la información concreta y verificable que tenemos a nuestra disposición. Hasta el momento actual, no existe una declaración oficial, contundente y sin ambigüedades, ni por parte de Kerem Bürsin ni de Andercel, que anuncie formalmente una reconciliación. Lo que poseemos son indicios, gestos sutiles, comentarios deliberadamente ambiguos y, sobre todo, la inmensa esperanza de una comunidad de fans que anhela verlos unidos de nuevo. Es perfectamente plausible que Kerem esté simplemente expresando un apoyo amistoso y respetuoso, o que esté explorando sus propios sentimientos sin un compromiso firme en este momento. O quizás, solo quizás, y esta es la fantasía que alimenta tantas conversaciones, esta aparente calma sea solo eso, una calma momentánea antes de una tormenta de noticias emocionantes, y que pronto tendremos información más concreta y reveladora. Resulta fascinante observar la profunda conexión que se establece entre el público y las vidas sentimentales de sus ídolos. Kerem Bürsin y Andercel son, sin discusión alguna, dos de las figuras más carismáticas, talentosas y admiradas de Turquía, y su relación cautivó la imaginación y el afecto de millones de personas en todo el mundo. Por esta razón, cada movimiento, cada me gusta, cada entrevista, es analizada con una lupa microscópica, buscando significados ocultos y revelaciones. La esperanza de que vuelvan a estar juntos se nutre de los recuerdos vívidos de su felicidad compartida, de la química que desbordaban, y del deseo inherente de que las grandes historias de amor, aquellas que nos conmueven y nos inspiran, tengan segundas partes, continuaciones, finales felices y eternos. Para recapitular brevemente los puntos clave que hemos discutido en este análisis,
hemos examinado de cerca las recientes interacciones de Kerem Bürsin en las redes sociales con Undercell, hemos considerado los rumores provenientes de amigos en común que sugieren que Kerem se interesa activamente por ella, y, lo que es quizás más significativo, hemos analizado las respuestas evasivas pero esperanzadoras de Kerem cuando se le confronta directamente con la pregunta sobre una posible reconciliación. Todas estas pistas, aunque no constituyen una prueba definitiva, han encendido, sin lugar a dudas, la chispa de la especulación y han reavivado la llama de la esperanza entre sus fervientes seguidores. Kerem, con sus sonrisas enigmáticas y sus frases cuidadosamente escogidas de «el tiempo dirá», y quién sabe, está jugando un intrincado juego de misterio que mantiene a todos en vilo, expectantes ante el próximo movimiento. Es fundamental recordar, y siempre debemos tener presente, que, al final del día, la vida personal de los artistas es exclusivamente suya. Lo que ellos decidan, lo que consideren correcto para sus vidas, es lo que verdaderamente importa, y como admiradores y espectadores, debemos mostrar el máximo respeto por su privacidad y por sus decisiones personales. Sin embargo, es natural, e incluso inevitable, que como público y como admiradores, nos interesemos profundamente, que fantaseemos con lo que podría ser, y que nos involucremos emocionalmente en sus historias. La saga de Kerem y Hande ha sido, para sus fans, una auténtica montaña rusa de emociones, y todo parece indicar que este viaje, esta historia, aún no ha llegado a su fin definitivo. En conclusión, la pregunta crucial de si Kerem Bürsin está buscando activamente una reconciliación con Undercell no tiene, en este preciso instante, una respuesta definitiva y rotunda. Lo que sí poseemos son suficientes indicios, gestos significativos y declaraciones ambiguas como para mantener viva la llama de la esperanza y la expectativa entre sus admiradores más devotos. Kerem, con su habilidad para mantener un aura de misterio y con sus respuestas que invitan a la especulación, está alimentando la fantasía de un reencuentro que muchos anhelan. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Espero sinceramente que hayan encontrado esta información intrigante y que hayan disfrutado de la oportunidad de profundizar en este tema tan candente y apasionante. Ahora, la parte más importante para mí, me encantaría conocer su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem Bürsin está genuinamente buscando una reconciliación? ¿Desean verlos juntos de nuevo en la vida real? Por favor, déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus deseos en la sección de comentarios que encontrarán abajo. Me encanta leer sus perspectivas, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si disfrutaron de este vídeo y desean ver más contenido similar, más análisis profundos, más noticias jugosas y más debates sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran y merecido me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y conocidos, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario que recibimos nos impulsa a seguir adelante, a mejorar y a seguir brindándoles las mejores noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Gracias, una vez más, por ser parte fundamental de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, con más sorpresas y más temas apasionantes. Hasta pronto.